Arrancamos hablándoles sobre el Giro de Italia. Ya se dan a conocer los perfiles de las 21 etapas del Giro de Italia 2025, que va a estar realmente impresionante, mi querido Pedro. Sí, en el mes de diciembre, antes de terminar este año, nosotros habíamos presentado las 4 primeras etapas, pero ya el Giro ha dado a conocer a nivel mundial en una presentación estas 21 etapas que se van a correr, y dicen que 4 etapas son muy, pero muy fuertes para ciclistas verdaderos de calidad, en donde ya se nombra y ya le dan la bienvenida incluso la organización a Richard Carapaz, que aseguró estar este año en el Giro. Y a propósito, para el día de ayer o hoy en la mañana, estaba invitando a Richard Carapaz a una rueda de prensa en Quito con la finalidad de hablar un poco sobre lo que será su desempeño en esta temporada 2025. Ha estado entrenando que da miedo allá en el Guagua Negro, en los sitios ideales junto a su terruño. Vamos con la primera etapa, mi querido Pedro. ¿Cómo está? Esta será el viernes 9 de mayo. Durrés-Tirana, 164 kilómetros. Es media montaña, como para empezar a calentar un poco el inicio del Giro. Tiene en total 164 kilómetros. Hay un puerto de segunda, 2 puertos de tercera, los que están de alguna forma estimados en esta primera etapa. Avanzamos a la segunda etapa, que se correrá el día sábado 10 de mayo. Irá desde Tirana a Tirana con 13.7 kilómetros, y esto será precisamente una contrarreloj. Así es, el día domingo 11 de mayo habrá un recorrido de Valona a Valona en el mismo sector, 160 kilómetros. Esto es media montaña con un puerto de cuarta en el kilómetro 65. En el 121 habrá un puerto de segunda. Es lo más novedoso en esta etapa. Contarles que el día martes 13 de mayo, en cambio, se correrá desde Alberobelo hasta Lece con 187 kilómetros. Será prácticamente una etapa para sprinters. Total, sí, a correr 187 kilómetros en un descenso interesante. Así es, en la etapa número 5, el miércoles 14 de mayo, de Seglie, Mesapica Matera, 145 kilómetros, etapa que va, dicen que es llana, pero ahí vemos que hay algunas ondulaciones interesantes. El ondulado tramo final, camino a la meta en Matera, que cumplirán 145 kilómetros. Esta etapa tendrá únicamente un puerto de cuarta categoría, que estará ubicado en el kilómetro 116.9 en Monte Sanglioso. Es lo que al menos desprende la nota informativa. Etapa 6, jueves 15 de mayo, se correrá entre Potenza y Nápoles con 210 kilómetros. Será una etapa de media montaña. Tendrá un puerto de cuarta categoría que se repite precisamente en el kilómetro 116.9 en Monte Saglioso. Y vamos a la etapa número 7, que será el viernes 16 de mayo. Atención, Castel di Sangro, Tigliascoso, 168 kilómetros. Van a llegar en esta etapa, obviamente con primer bloque de carrera, que va a tener un puerto de segunda en el kilómetro 56, en el 144 un puerto de tercera, para ahí tener plano la llegada en este sector. Y vamos a la etapa 8, que se correrá el sábado 17 de mayo entre Giulianova y Castelraimondo, 197 kilómetros, una etapa de media montaña, pero con un perfil bastante ondulado. Allí podemos mirar un puerto de primera, 2 puertos de tercera, un puerto de cuarta. Realmente el más complejo estará en el kilómetro 105.3, donde habrá una elevación que estará prácticamente con un puerto al 7.4% y que irá hasta el 14% con una distancia de 13.1 kilómetros de esfuerzo. Exactamente, etapa número 9, domingo 18 de mayo en Gubbio, Siena, 181 kilómetros. Aquí llegan hasta Siena con un puerto de tercera y un puerto de cuarta en el kilómetro 147. Avanzamos, etapa 10, martes 20 de mayo, se corre entre Luca y Pisa, 28.6 kilómetros, etapa ideal. Esta es una crono importante que tendrá 28.6 kilómetros, tiene una ligera ondulación. Yo me imagino que lo harán con la misma bicicleta. Debe ser el 11 de mayo, 21 de mayo, etapa 11, Viareggio, Castelnuovo Nemonti, 185 kilómetros, y aquí también digamos que hay prácticamente nada. Solamente hay algo interesante en la mitad. Bien, diríamos que en total son 28.6 kilómetros y
yo no sé si las imágenes nos engañan, pero en el titular decía montaña. Vamos a ver qué pasa y lo revisamos luego. Etapa 12, jueves 22 de mayo, se corre entre Modena y Viadana, 172 kilómetros, etapa precisamente interesante. Mire usted aquí, Pedro, hay que revisar los titulares porque en esta dice que es una etapa llana, pero en realidad aquí hay muchas ondulaciones. Vamos a ir verificando. Esta tendrá 172 kilómetros y tendrá 3 puertas de tercera categoría. Así es, vamos entonces a otra, el sábado 14 de mayo. Vamos al 13 de mayo ahorita. Al 13 de mayo. Así es, revisamos la etapa del 13 de mayo y esta sí es una etapa llana, mi querido Pedro. 180 kilómetros, ahí podemos ver todos los puertos de montaña son de cuarta categoría, por eso considerada una etapa llana. Sí. Claro, son solamente de cuarta nomás. De cuarta, ya, así es. Listo, no tiene mayor ondulación. Sin embargo, el 14, digamos la etapa 14 es el sábado 24 de mayo. Oiga, yo no sé qué es lo que pasa, pero esto está prácticamente dedicado a los sprinters. ¿O lo duro será que viene ya mismo? Yo creo que sí, porque tanto se habló de que iba a ser uno de los giros más duros. Vamos a ver, yo creo que más adelante, sobre todo... A ver, a partir de la etapa 15 comienza, pero en realidad muy poco, le diría, para poder compensar la velocidad que tienen los sprinters versus los que corren en la montaña. Tiene que ser esto equilibrado, mitad y mitad. A ver, esta es una nueva etapa, me estoy refiriendo justamente a la etapa 15, que se correrá el domingo 15 de mayo, entre Fiume Veneto, Asiago, 214 kilómetros. Aquí sí la cosa se puso bonita, Pedro. Ahí vemos un puerto de cuarta en el 45, en la mitad en el 123, un puerto de primera categoría que va a llegar hasta casi 1,600 metros en el Monte Grappa y cierra con un puerto de segunda categoría en el puerto Dori. Así es, avanzamos, etapa 16 se corre el día martes 27 de mayo entre Piazzola Sul y Brenta San Valentino, 199 kilómetros, esto sí está rompepiernas, mi querido Pedro. Mire usted, aquí tenemos lo siguiente, un puerto de segunda categoría al kilómetro 76.5, un puerto de primera ya, con rampas del 7.6 al 13%, 10.1 kilómetros de sacrificio en el kilómetro 111. Luego tendrá un ligero descenso, tendremos una etapa de un segmento de tercera categoría, un puerto de tercera, en el kilómetro 137 y luego viene otra vez el sacrificio. Mire usted, en el kilómetro 164 es un puerto que va del 8.3 al 14%, más o menos con 12.7 kilómetros de esfuerzo. Finalmente, el tramo final termina en una pared. Es un puerto que va del 6.14 al 14% con una distancia de 17.4 kilómetros. Imagínese usted, mi querido Pedro, 17.4 kilómetros solo ascendiendo. Y aquí viene otra más. Esta es la del miércoles 28 de mayo, San Michel al Adige Bormio, 154 kilómetros. Y ya vemos un puerto de segunda categoría al 6% y que llegará hasta el 9% de 15.2 kilómetros. De ahí tendrán un descenso para llegar a otro puerto en el kilómetro 107 del 7.6% al 16%. Este está durísimo, muy fuerte. Durísimo. 12.6 kilómetros. Es una pared, mejor cárguese la bicicleta al hombro y avance. Más rápido creo que llega así. Y el puerto de tercera con el que cierra, que obviamente sería ya para alivianar un poco estos dos puertos sensacionales que tendrán. Es un descenso al final y una llegada en descenso. Etapa 18, jueves 29 de mayo, se corre entre Morveno, Cesano, Maderno, 144 kilómetros. Esto es media montaña nada más para aflojar piernas, porque me imagino que al final vendrá algo espectacular también, Pedro. Así es, el viernes 30 de mayo desde Biela, Champoluc, 166 kilómetros. Aquí vemos otra vez puerto de tercera al inicio. En el kilómetro 67, un puerto de primera de 16 kilómetros que va del 7.7 al 15%. Otro puerto de primera en el kilómetro 109 del 7.2 al 12%, también es de 16.5 kilómetros. Otro puerto de primera en el kilómetro 145 de 15.1 kilómetros al 12% y cierran con un puerto de segunda de 9.5 kilómetros que llegará hasta el 11%. Pero esto no termina allí, mis queridos amigos. Etapa 20, sábado 31 de mayo. Sí, bueno, lo que pasa es que le veo interesante porque va en ascenso, Pedro. Es decir, van calentando motores hasta llegar a la etapa 15. A mí invíteme a ver el giro desde la etapa 15, por favor. El resto sí. Van a pasar de vacaciones.
Pero lo cierto es que aquí está, mi querido Pedro, la etapa esta, ¿de cuál se trata? Déjeme mirarles, la etapa 20, sábado 31 de mayo, se corre entre Verres y Sestriere, 203 kilómetros, esto es montaña. Mire usted, arrancamos de manera especial y tendremos un puerto de cuarta categoría en el kilómetro 68. Tendremos un puerto de segunda categoría en el kilómetro 113 con rampas de hasta el 12%. Tendremos un puerto, es un puerto categoría especial que tendrá un ascenso del 9.2 al 14% en el kilómetro 175.5 y tendrá 18.5 kilómetros de sacrificio, oiga. Imagínese 18 kilómetros así, con esa punta de lanza, realmente interesantísimo. Y cierra con otro puerto de tercera al kilómetro 203. Realmente rompe piernas. Y yo creo que al final, pues ya habrá nada más el paseo de los grandes para cerrar indudablemente esta competencia, Pedro. Así es, de Roma a Roma es un circuito, como usted lo dijo, simplemente un paseo en el cual pueden existir ciertas sorpresas, pero ya por lo general ahí solamente llega el ganador. Es un giro en el cual tal vez no lo veamos protagonista a Richard Carapaz, sobre todo en las primeras etapas, como usted ha visto, son llanas. No es todavía su especialidad. Debe mantenerse en el pelotón. Eso, claro. Para luego dar el zarpazo en la etapa donde en realidad se necesita poner las piernas. Desde la etapa desde la 15 hasta la etapa número 20, pues será lo más difícil. Lo importante es mirar, pues no, si va a las dos competencias o qué es lo que decide su equipo, porque usualmente no siempre se va a las dos. De pronto él tiene aspiración en volver a correr el Tour. El Tour en el que ganó el Maillot de montaña el año anterior, es decir, fue el cuarto mejor ciclista destacado en el podio. Y eso no es pelo de cochino, mi querido Pedro, quien ganó también una etapa y se puso el maillot de líder. Es decir, interesante lo que ha conseguido Richard Carapaz. Vamos a dejar de lado esto y recordarles que si les gusta lo que está escuchando, suscríbase, comparta, dele like. Esta es La Mega, la radio que se pega. Estamos en todas las redes sociales.